Yugamin es un nerd que le gusta estudiar mucho, porque su meta es llegar a una universidad prestigiosa. Su único problema es que por más que se esfuerza, es muy malo. Pese a que estudia mucho, tiene las peores notas. Y es por eso que se cambió a la escuela técnica Yuseong, porque aquí los alumnos tienen pases especiales para la universidad. Pero esa escuela no era como las demás. Aquí estaba lo peor de lo peor, los estudiantes más rebeldes y problemáticos de toda la ciudad. Pero aún así, Gamin seguía siendo de los peores de la escuela, pero él no era de esas personas que se rinden fácilmente, así que busca a un compañero que también quiere estudiar, para así formar un grupo de estudio, pero cuando va a preguntarle a alguien, este es atacado por otro estudiante. Al parecer, en esta escuela había un ranking de fuerza. Los alumnos más débiles debían luchar contra los más fuertes para subir de nivel. Esta era la jerarquía de la escuela. Los más fuertes dominaban y los débiles eran sometidos. Más tarde llega una nueva maestra, la señorita Lee, que casualmente fue la maestra particular de Gamin hace un par de años. Ella intenta llevarse bien con sus nuevos alumnos, pero ninguno de ellos parecía respetarla. Es más, uno de ellos se levanta para golpear a otro estudiante que lo miró feo. Pero luego de vencerlo, el matón les ordena a sus compañeros que atiendan la clase, y automáticamente todos vuelven a sus lugares. Al terminar la clase, la maestra nota que en esta escuela todos los alumnos fuman, y los maestros, en vez de prohibirlo, les habían puesto basureros especiales para que puedan hacerlo libremente. Más tarde, la señorita Lee se encuentra con Gamin. Él le dice que se vaya a otra escuela, porque aquí no parecen respetar a los maestros nuevos. Pero ella le contesta que no se preocupe, porque es muy pronto para rendirse. Luego vemos que Gamin se había obsesionado con Hyun, lo seguía por toda la escuela para pedirle que estudien juntos, pero él no estaba interesado en eso, solo iba a la biblioteca para estar solo y así poder dormir un poco, hasta que un día se cansó y decidió estudiar con él. Aunque Gamin no ponía mucho de su parte, él tenía muchas ganas de estudiar, pero su cerebro simplemente no parecía estar diseñado para eso. Hyun le pregunta por qué quiere ser buen estudiante, a lo que Gamin responde que simplemente quiere ser bueno. Así que le propone a su nuevo amigo formar un grupo de estudio. Él se niega rotundamente porque el rey de esa escuela nunca lo permitirá. Hangul era el que dominaba la escuela, era el número 1 en el ranking de fuerza, y además era el hijo de un exitoso empresario. Aún así, Gamin le pide que estudien juntos, ya que Hyun era el segundo mejor alumno de la escuela. Pero él se enoja y le dice que no tiene tiempo para eso. Al mismo tiempo, la señorita Lee le pide al vicedirector eliminar los barriles para fumadores y prohibir a los estudiantes fumar dentro de la escuela, pero él le contesta que es muy difícil hacer eso, y si quiere hacerlo tendrá que recoger los barriles ella sola. La señorita Lee accede y mientras recogía todo, ve cómo golpeaban a Hyun. Ella intenta pedirle ayuda a los maestros, pero ellos simplemente le ignoran. Menos mal llega Gamin y le dice que no se preocupe, él se encargará de rescatar a su compañero de estudio. Entra con un extintor y logra salvar a Hyun, pero él en vez de estar agradecido le dice que solo empeoró las cosas, porque ahora lo golpearán más e irán por él todos los días. Es por eso que no puede estudiar con él, porque sobrevivir en esta escuela es más importante, así que pensaba volver para seguir siendo golpeado. Pero en eso llega el matón con un bate y quería acabar con él. Menos mal Gamin se interpone en su camino y con una sola patada destroza el bate. Resulta que Gamin sí tenía talento, pero talento para las artes marciales. Había entrenado durante años porque su maestro le dijo que cuando el cuerpo está bien, la mente también. Luego de vencer al chico de un solo golpe, le pide a Hyun que se una a su grupo de estudio, pero él nuevamente le dice que no. Cuando vuelve a casa entendemos por qué él, pese a que era buen estudiante, no quería seguir estudiando. Su padre era un alcohólico y le exigía que aporte el dinero a la casa. Quería que se olvide de la escuela y que se concentre en buscar un trabajo. Más tarde descubrimos que Gamin quería formar un grupo de estudio desde hace mucho tiempo, pero debido a sus malas notas todos le decían que no, y pensaba que Hyun era como ellos. Al día siguiente Gamin se había rendido, pero Hyun le da su cuaderno de apuntes. Eso pone muy contento a Gamin, el cual le quiere dar las gracias, pero de repente el matón lo ataca y le dice que es hora de la revancha. Además, para motivarlo, quema el cuaderno de apuntes. Al mismo tiempo, la escuela tenía una inspección,
y el vicedirector había hecho de todo para que parezca una escuela normal, pero de repente un fuerte ruido los asusta. Era la pelea de Gamin y el matón. Gamin era muy fuerte, tan fuerte que hacía ver al matón como un novato. Además, como había quemado los apuntes de su amigo, estaba furioso y le pide que se disculpe con él. El matón se niega a hacerlo, así que Gamin con una patada voladora lo manda a dormir. Toda la clase queda asombrada, porque había derrotado a uno de los más fuertes sin mucho problema. Luego Gamin le pide disculpas a su amigo por quemar su cuaderno de apuntes. Él le contesta que eso no importa, y al ver que le importa tanto estudiar, decide unirse a su grupo de estudio. Luego llega la señorita Lee y el inspector, el cual lo quería expulsar porque pensó que él es el agresor. Gamin le dice que solo se defendió, pero nadie parece creerle. Así que la señorita Lee propone castigarlo de otra forma. Les cuenta que él está armando el primer grupo de estudio de la escuela. El vicedirector dice que eso es imposible, pero el inspector está de acuerdo. Si logra reunir 5 miembros lo dejará quedarse. Al día siguiente el vicedirector les dice que solo tienen 2 semanas para conseguir a los 3 miembros faltantes. De lo contrario, no solo expulsarán a Gamin, sino que la maestra también sería despedida. Gamin es muy optimista y le dice que conseguirán 3 miembros en muy poco tiempo, pero en esa escuela nadie parecía estar realmente interesado en estudiar. Así pasaron las horas hasta que por fin alguien llega, pero solo era otro matón que había escuchado los rumores de su pelea y quería comprobar qué tan fuerte era. Gamin no se esfuerza mucho y logra vencerlo sin darse cuenta. Sus compañeros quedan con la boca abierta y piensan que era un guerrero muy sádico, que no se detiene hasta acabar y humillar a su rival. Así pasaron los días, hasta que Gamin decide cambiar de estrategia y quiere salir a buscar a los miembros para el grupo. Pero como sus compañeros habían esparcido un rumor, toda la escuela le tenía miedo. Nadie quería estar cerca de él. Es por eso que decide buscar otra forma de conseguir nuevos miembros. Pero luego ven a un chico que no huye de ellos. Él es Gun Yeop y había estado en una escuela de Estados Unidos. Es por eso que Gamin lo invita a su grupo de estudio, pero él le contesta que no le interesa. Al día siguiente, Hyun le dice que tal vez deberían rendirse y le sugiere a Gamin practicar algún deporte para ganar una beca y así asistir a la universidad, pero él le contesta que prefiere estudiar. Luego llega la señorita Lee, que al verlos desanimados los lleva de compras. Gamin compra lo mejor para estudiar, pero Hyun le dice que estudia con un simple bolígrafo. Al final, la maestra le pide que no se den por vencidos. Más tarde, la señorita Lee tenía intrusos en su casa. Era el matón de su clase. La señorita Lee trata de mantener la calma, pero él le contesta que se irá cuando le dejen claro que ella debe renunciar a la escuela. Pero la señorita Lee no tenía intención de hacer eso. Menos mal, llega un héroe misterioso a salvarla y golpea a todos los matones antes de que le hagan daño. Resulta que era Gun Yeop. Cuando llegan al estacionamiento había muchos matones. La maestra intenta calmarlos, pero uno de ellos la golpea. Es por eso que el muchacho debe defenderla y se enfrenta a todos él solo. Gun Yeop era muy buen luchador y parecía que podría vencerlos, pero los matones eran demasiados y al final logran derribarlo. Menos mal, en ese momento llega Gamin, quien había ido a recoger el libro que se olvidó en la bolsa de la señorita Lee. Pero con él llegan muchos matones más. Todos lo rodean y creen poder ganarle porque no se ve como alguien fuerte. Pero Gamin es muy poderoso y logra derrotarlos a todos con mucha facilidad. Al terminar la pelea, Gun Yeop quería acabar con el matón, pero Gamin lo detiene y le dice que no cruce la línea. El matón aprovecha eso y logra huir. Más tarde, uno de los matones vuelve a la casa de la señorita Lee. Resulta que era su alumno. Él le suplica que no lo denuncie y además le dice que lo hicieron porque Han-woo los había amenazado. Es por eso que al día siguiente decide averiguar más de Han-woo y descubre por qué todo el mundo le tenía tanto miedo. Su padre no solo era un exitoso empresario, sino también el líder de una peligrosa mafia, y por eso nadie podía tocar a su hijo. Pero ella decide confrontarlo y le pregunta por qué obliga a los estudiantes a cometer crímenes en su nombre. Él le contesta que no obliga a nadie, ellos lo hacen porque le deben dinero, y esa es una forma de pago. La maestra le pide que se detenga, o si no ella tendrá que detenerlo. Él le dice que eso será divertido y espera ver hasta dónde puede llegar. Mientras tanto, Gamin había recibido una solicitud para su grupo de estudio, así que rápidamente va a ver de quién se trata.
Pero cuando entra al salón resulta que la escuela era mixta y esa clase era solo de mujeres. Ahora conocemos a Lee Ji-woo, la hermana gemela del matón que derrotó a Gamin. Ella, pese a ser muy fuerte, era intimidada por sus compañeras, aunque parecía no importarle mucho que digamos. Pero antes de que la golpeen, llega Gamin y le pide que se una a su grupo de estudio. Y antes de que ella le conteste, llega el delegado del consejo estudiantil. Él decía ser el novio de Ji-woo, aunque ella claramente no quería. Prefería ser castigada antes que admitir ser su novia. Pero antes de que la golpee, Gamin le tira una goma de mascar y le dice que no puede tocar a una chica. Pero antes de que inicie la pelea, llega un maestro y le dice que debe irse. Más tarde llega la mejor amiga de Ji-woo. Ella les cuenta por qué nunca se defiende, pese a que en realidad es muy fuerte. Resulta que el delegado había grabado un video del hermano gemelo de Ji-woo robando un cajero y lo amenazó para que haga lo que le pida. De lo contrario, subirá el video a internet. Aunque a ella no le agradaba mucho su hermano, aceptó porque es la única familia que le queda. Es por eso que ella les pide su ayuda, para que puedan deshacerse del video, y así Ji-woo ya no tenga que ser acosada. Gamin acepta, pero Hyun le advierte que no será nada fácil, porque el consejo estudiantil está repleto de chicos fuertes. Pero a Gamin no le importó y logró infiltrarse en su guarida. Ahí nos enteramos que todo había sido plan de Han-woo para tener al matón bajo su control. Al escuchar eso, Gamin sale de su escondite y comienza a golpear a los miembros del consejo estudiantil. El delegado era el más fuerte. Él logra darle pelea, pero Gamin no estaba peleando en serio, solo quería recuperar el video. Cuando termina con ellos, de la nada aparecen más miembros del consejo estudiantil. Gamin lucha con todos a la vez, pero como eran muchos, no pudo vencerlos fácilmente. Es por eso que sus amigos se preocupan y quieren armar una pelea en el pasillo, para que el consejo estudiantil salga a detenerlos, pero son atrapados por Ji-woo, así que le cuentan todo. Es por eso que ella misma quiere ir a recuperar el video, pero antes de entrar sale Gamin con la computadora donde estaba el video. Como no pudo recuperarlo, quiere destruirlo y le pide a Hyun que lo tire desde el techo. Y cuando estaba a punto de hacerlo, llega el delegado y lo amenaza para que se lo entregue antes de que le haga daño. Pero esta vez Hyun no le hace caso y la tira antes de que se acerque. Luego llega Ji-woo y le dice que es hora de pagar por todo lo que le hizo. Al mismo tiempo, Gamin es castigado por destruir propiedad de la escuela, pero el pendrive se le había caído y cuando parecía que Choi-hee lo iba a recoger, llega la matona del consejo y se lo quita. Ella le grita que es una perra y cuando la matona se da vuelta para pegarle, esta vez la chica no huye. Al contrario, corre hacia adelante para proteger a su amiga. Es así como logra recuperar el pendrive. Cuando todo parecía haber terminado, llega el matón, el cual había descubierto que todo fue una trampa del delegado, o eso es lo que le dijo Han-woo. Es por eso que quiere vengarse y quería apuñalarlo, pero la maestra Lee se interpone en su camino y antes de perder el conocimiento le dice que no se preocupe, porque ella está ahí para ayudarlo. Más tarde nos enteramos que la herida no fue tan grave y la maestra salió bien de la cirugía. Ji-woo va a disculparse en nombre de su hermano y le dice que ya lo entregó a la policía. Además se ofrece a pagar todos los gastos médicos. La maestra Lee le dice que no se preocupe, solo le pide que se una al grupo de estudio y así estarán a mano. Ella dice que está bien y ahora el grupo de estudio tiene 4 miembros y solo les falta conseguir a uno más. Al día siguiente alguien lanza una piedra. Resulta que era otro estudiante que quería medir la fuerza de Gamin, pero él le dice que no está interesado y que puede quedarse con su puesto. Pero de repente llega un pelirrojo, el cual quería unirse al grupo de estudio y como Gamin no quería pelear, rompe la solicitud en su cara. Es por eso que molesto salta desde el 3er piso y le da un puñetazo en la cara. Todo el mundo queda con la boca abierta. Y aquí conocemos a Lee Jun, un pelirrojo que era todo lo contrario a Gamin. Él quería pelear y ser más fuerte, pero por más que lo intentaba siempre era derrotado. Es por eso que se cambió a la escuela técnica, porque aquí estaban los sujetos más rudos y fuertes de toda la ciudad. Cuando llegó se sentía como en casa. Pronto comenzó a luchar y por primera vez se hizo más fuerte, pero no pudo pasar del puesto 17. Por eso cuando se enteró que Gamin venció a los 3 primeros con mucha facilidad, pensó en unirse a su grupo de estudio, para que lo entrene y así volverse más fuerte. Pero cuando Gamin se enteró de esto lo saca del grupo,
porque el pelirrojo no quería estudiar, solo buscaba pelear para subir su rango, pero como necesitaban un miembro más, deciden hacerle una prueba. Si la pasa, podrá unirse a su grupo de estudio. Lee Jun hace la prueba, pero de repente llega un mafioso y le pregunta por el famoso Gamin. Le dice que tiene una prueba para medir su fuerza. Lee Jun se hace pasar por él y decide seguirlo. En el camino recuerda por qué quería volverse más fuerte. Resulta que cuando era niño era muy débil y por eso todos lo molestaban, hasta que un día otro niño lo defendió. Desde entonces se volvieron mejores amigos. Pero un día ese amigo fue reclutado por la pandilla Yunbek y como él era débil no pudo seguirlo, así que quería volverse fuerte para traerlo de vuelta. Cuando llega a la prueba era sencilla, solo debía vencer a 3 soldados de la pandilla Yunbek y tomar las llaves del auto. Si gana, el auto es suyo y se ganaría su lugar como soldado de reserva. Al mismo tiempo, Gamin y los demás habían vuelto a ver cómo iba Lee Jun, pero él ya no estaba. Todos pensaban que se había rendido, pero llega Gun-yeop y les dice que un reclutador se lo llevó porque pensó que era Gamin. Mientras tanto, en la prueba, Lee Jun no había podido vencer a ningún soldado. Era demasiado débil para ellos. Menos mal llega el grupo de estudio a salvarlo. Le dicen a Lee Jun que sacó buenas notas y que ahora es parte del grupo de estudio. Sus amigos van a luchar contra los otros soldados, pero eran bastante fuertes, aunque no eran más fuertes que Gamin, el cual después de derrotar a su rival ayuda a sus amigos. Cuando termina se enfrenta al reclutador, pero él era muy fuerte, así que sus amigos también deciden luchar, pero no eran rivales para el reclutador, o eso es lo que creían. Porque Gamin usa la técnica prohibida que le enseñó su tío. Con ella destroza al reclutador, pero resulta que había alguien más en ese lugar. Era la mano derecha de Han-woo, el cual le dice a Gamin que es muy fuerte y que podría unirse a su pandilla directamente y ocupar un puesto alto. Él le dice que no está interesado. Luego vemos que llegó la policía. Hyun y Choi los habían llamado. Así logran capturar a los pandilleros, pero el detective no estaba muy contento que digamos, porque los estudiantes no deberían meterse en este tipo de peleas. Aún así les da las gracias, pero instantes después Gamin ya estaba de camino a casa. Al día siguiente Gamin y los demás estudiaban juntos, o al menos eso intentaban. Como ahora oficialmente eran un grupo, muchos otros intentaban perjudicarlos. Menos mal tenían el respaldo de la maestra Lee, la cual ya se había recuperado de sus heridas, así que les propone a los chicos que como primera actividad del club deben ir a otra escuela a conocer a otro grupo de estudio. Al día siguiente los estudiantes se reúnen en Seúl, pero de camino a la otra escuela se topan con un par de matones, que se burlan de ellos por su forma de vestir, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Luego llega la maestra, pero a Gamin se le había hecho tarde, por lo que los demás deciden adelantarse. La escuela a la que van era una de las mejores del país, donde solo los mejores estudiantes podían entrar. Es por eso que había muchísimos grupos de estudio, pero solo uno había aceptado verlos. Cuando llegan con ellos, el otro grupo parecía ser muy arrogante y engreído, porque ni siquiera los volteaban a ver por estar estudiando. Por su parte, Gamin había llegado a la escuela equivocada, porque tenía un nombre muy parecido y estaba justo al lado de la escuela a la que tenía que ir. Resulta que esa escuela también estaba llena de matones. Aquí enviaban a los peores estudiantes de Seúl. En la otra escuela, Ji-woo estaba harta de su actitud, pero uno de los chicos dice que no es que sean arrogantes o engreídos, simplemente tienen miedo, porque desde hace un tiempo la escuela de lado los está amenazando. Y como ellos no parecían un grupo de estudio, sino más bien matones, también les tenían miedo. Ahora nos enteramos que el líder de ese grupo de estudio estaba siendo golpeado por matones. Ellos le exigen dinero a cambio de su seguridad, y como su madre ya no le quería dar, comenzaron a golpearlo más fuerte. Pero en ese momento llega Gamin a la escuela, y los matones al ver a un extraño se lanzan sobre él, pero no sabían que era el monstruo de 4 ojos de la escuela Yuseong. Después de darles una paliza, sus amigos lo llaman y le dicen que vaya rápidamente a la escuela de lado. Pero en eso llega el líder de los matones de esa escuela y se pone a pelear con Gamin. Aunque parecía fuerte, no era rival para él. Después de vencerlos, inician con las actividades del grupo de estudio. Ellos les comparten sus estrategias y demás actividades para mejorar su nivel académico.
Al terminar, los chicos se disculpan por parecer arrogantes y les dan las gracias por salvar a su líder. Además, él se disculpa con Gamin, porque resulta que antes eran compañeros de escuela, y cuando Gamin quiso unirse a su grupo de estudio, él le dijo que no, porque tenía las peores notas de la escuela. Gamin le dice que todo está bien, porque ahora encontró su propio grupo de estudio. Para despedirse, el chico le dice que admira su determinación y que está seguro de que podrá llegar a ser el número 1 de su escuela. Gamin se emociona tanto que comienza a llorar. Al día siguiente habían conseguido su propio lugar de estudio, pero estaba muy sucio. Después de horas de trabajo logran dejarlo impecable, pero de la nada llega un chico arrogante. Él era el alumno con las mejores notas de la escuela. Les dice que por más que se junten a estudiar no lograrán volverse inteligentes. Luego llega la maestra Lee y finge ser un buen chico para aparentar. Es por eso que Gamin quiere derrotarlo, pero no en una pelea, sino en las calificaciones, aunque sea una tarea muy difícil, porque Gamin era el penúltimo lugar de la escuela y sus compañeros no estaban mucho mejor. Todos estaban debajo del puesto 150. El único que estaba por encima era Hyun, que era el segundo mejor promedio. Al salir de la clase, los chicos querían ir por algo de comer, pero Hyun les dice que otro día, porque tenía algo importante que hacer. Resulta que su padre quería que empiece a trabajar en la obra, aunque desde pequeño su sueño siempre había sido ir a la universidad y sacar buenas notas, pero su madre abandonó a su padre porque era un alcohólico violento y lo dejó a él solo. Debido a todo eso, el chico que vimos siempre lo humillaba, pero antes de llegar a la obra se encuentra con Choi-hee. Ella le dice que lo admira porque es calmado incluso en las situaciones difíciles. Él le dice que en realidad Gamin es el héroe al que debería admirar y que él solo es un personaje secundario. Pero ella le dice que no es así y que no debería subestimarse tanto. Pero antes de que respondan se topan con el chico arrogante. Él se comienza a burlar y le dice que un pobre como él no puede andar con chicas lindas. Choi-hee intenta ayudarlo, pero las chicas que estaban con él la atacan. Al ver esto, Hyun decide proteger a alguien por primera vez, pero no sale nada bien y termina recibiendo una paliza. Menos mal, en ese momento llega Gamin y le dice que es hora de devolverle el favor. Con un par de golpes logra vencerlo. Al ver esto, los demás se asustan y comienzan a correr. Pero por alguna razón, Hyun no estaba contento. Al contrario, estaba avergonzado, porque había perdido ante la chica que le gusta. Así que apenado va a casa. Cuando llega, su padre lo golpea, porque no había ido a trabajar como se lo había ordenado. Además, nos enteramos que su padre lo culpaba por el abandono de su madre. Así que molesto se va a la calle. Al salir, Gamin lo estaba esperando y lo invita a su casa a dormir. Hyun le dice que no se preocupe y que estará bien por su cuenta. Gamin le dice que para eso son los amigos, para ayudarse mutuamente. Pero Hyun sentía que solo él recibía ayuda y no le gustaba que las personas sientan lástima por él. Pero mientras caminaba se encuentra al matón arrogante. Le dice que es hora de pagar por lo que Gamin le hizo. Pero antes de que lo golpee, alguien lo llama, y el matón amablemente le dice que conteste, para que así pueda golpearlo a gusto. Pero cuando intenta golpearlo, Hyun esquiva todos los golpes. Resulta que Gamin lo había llamado, y le estaba dando instrucciones de cómo defenderse. Pero de repente la llamada se corta, porque Gamin se había quedado sin batería, así que baja rápidamente para ayudarlo. Aquí se dice a sí mismo que su amigo necesita una pequeña victoria para no rendirse. Con que gane al menos una vez será suficiente. Cuando llega resulta que Hyun había logrado vencer al matón con sus propias fuerzas. Luego van a casa de Gamin, pero como ya era tarde su madre lo estaba esperando. Ella estaba molesta y le dice que debido a que llegó 2 días tarde lo cambiara de escuela. Hyun pensaba que solo estaba bromeando, pero Gamin le dice que cuando su madre dice algo es porque lo va a cumplir. Antes de dormir le pregunta por qué quiere ser buen estudiante, si su madre no le exige sacar buenas notas. Él le contesta que es por elección propia, quiere ser como su padre que era un genio investigador muy importante. Al día siguiente su madre había ido a la escuela para cambiarlo inmediatamente. Sus compañeros no estaban preocupados, porque con sus calificaciones solo le aceptarían en una escuela lejana. Pero su madre estaba dispuesta a vender su casa con tal de cambiar a su hijo a otra escuela. Así que sus amigos deciden hacer de todo para que la madre de Gamin vea que es una buena escuela y se arrepienta de cambiarlo. Pero sus esfuerzos no sirvieron de nada,
Y es por eso que Choi-hee le dice que no puede llevárselo, porque está embarazada de él, pero su madre no le cree y simplemente se marcha. Después llega la maestra Lee, por lo que deciden intentarlo de nuevo. Es por eso que toman un auto y salen tras ellos, pero en el camino son emboscados por unos matones. Se habían enterado que Gamin se iba de la escuela y querían vengarse de sus amigos, así que para seguir con la misión, Lee Jun se queda a pelear contra ellos, y la maestra y los demás deben ir a convencer a la madre de Gamin. Resulta que Lee Jun había sido entrenado por Gamin, pero solo le había enseñado una técnica, así que decide usarla para vencerlos a todos, pero aún le faltaba mucha práctica y no le sale como esperaba. Mientras tanto, los chicos habían llegado con la madre de Gamin, pero ella no quería escucharlos hasta que llega la maestra Lee. Ella le cuenta que ahora es maestra de su hijo y le pide que no lo cambie de escuela. Ella le dice que quiere proteger a su hijo y no quiere que esté en un ambiente de violencia. La maestra Lee contesta que ellos pueden cambiar eso y que la escuela dejará de ser tan violenta. Con la ayuda de Gamin y sus amigos, todo podría cambiar, pero si lo aleja, todo su esfuerzo habría sido en vano. Pero antes de contestarle, llega el segundo al mando de la pandilla, Yeon-baek, junto con otros matones. Quería llevarse a la maestra Lee porque estaba intentando denunciar a Han-woo, pero antes de que le pongan un dedo encima, la madre de Gamin sale a defenderla. Resulta que de ahí venía su talento físico. Su madre era campeona nacional de taekwondo. Todos comienzan a luchar y como eran grandes peleadores los vencen sin muchos problemas, pero el segundo al mando tenía una pistola de balines y la madre de Gamin termina lastimada por proteger a la maestra Lee. Ella estaba muy grave y Gamin estaba furioso, así que el día siguiente quiere acabar con el responsable de todo esto, pero antes de llegar con él debe vencer a sus 3 gorilas, los 3 mejores luchadores de la escuela. Cuando inicia la pelea, ellos lo subestiman y piensan que con uno solo basta, pero Gamin les dice que puede vencerlos a los 3 al mismo tiempo. Pero como ellos eran bastante fuertes, Gamin decide usar otra técnica prohibida que le enseñó su tío, la cual se llama Juego Sucio. Es así como logra vencerlos. Luego va tras Han-woo y le da tremendo puñetazo, pero él no se deja y le responde con una patada. Luego Gamin le dice que es solo una persona y que no puede actuar tan arrogante. Al ver esto, toda la escuela estaba especulando que Gamin era un monstruo, mucho más fuerte que Han-woo, porque hasta ahora nadie se había atrevido a golpearlo. Más tarde nos enteramos por qué la señorita Lee había escogido esa escuela. Resulta que su maestra enseñaba ahí, y fue porque quería cambiarle la vida a esos chicos. Esa sería su última misión antes de jubilarse, pero cuando intentó detener a Han-woo perdió la vida. Es por eso que la señorita Lee quiere seguir con su misión, quiere cambiar la escuela y derrotar de una vez por todas a Han-woo. Luego vemos que los gorilas de Han-woo no eran malos chicos. El rubio era muy bueno con su abuelo, el cual estaba enfermo. Él le aconseja dejar de pelear y ponerse a estudiar, para que así pueda convertirse en un gran hombre. Pero él no podía simplemente dejarlo, porque con las peleas pagaba los gastos médicos de su abuelo. Más tarde se encuentra con Gamin. Resulta que su madre estaba en el mismo hospital. Al conversar con el rubio se da cuenta de que no era mala persona, simplemente hacía lo necesario para salir adelante. Además se da cuenta de que el rubio también quería estudiar. Hacía lo posible para convertirse en ese gran hombre y enorgullecer a su abuelo. Así que le pide que estudien juntos, pero antes de que responda llegan 2 mafiosos. Ellos eran los entrenadores e iban a castigar al rubio por haber perdido una pelea. Gamin intenta ayudarlo, pero el rubio le dice que no se meta. Luego vemos que había dejado su teléfono y Gamin va a dárselo a su abuelo. Ahí descubre que a él también le gustaba estudiar. Él creía que la vida se termina cuando uno deja de aprender. Le dice que si aprendes algo nuevo cada día significa que eres mejor que ayer, y no hay nada más divertido que eso. Antes de que se vaya, le pide a Gamin que le enseñe a su nieto lo divertido que es aprender. Al día siguiente, un hombre de 40 años había sido apuñalado, y el principal sospechoso era el rubio. Es por eso que la policía va a hablar con Gamin, porque él había sido la última persona que lo vio antes del incidente. Él le cuenta que se fue con 2 mafiosos y que después de eso no sabe nada, pero no cree que él sea el asesino. Al salir de clases, Gamin le cuenta a su amigo que el rubio no parece ser el tipo de persona que haría algo así. Debido a eso, Hyun se puso a investigar y descubrió que esto ya había pasado antes. En la pandilla había un psicópata que apuñalaba a la gente, y para que no lo atrapen siempre culpaban a un estudiante. Así probaban su lealtad, y como eran menores solo los enviaban a la correccional, y luego podían unirse oficialmente a la pandilla. Era algo así como un ritual de iniciación.
y además conseguían un trabajo respetable en la empresa John Beck. Por la noche sus sospechas son confirmadas, porque uno de los amigos del rubio va con Gamine para pedirle su ayuda, pero antes de que diga más llega su entrenador, el cual le dice a Gamine que no se meta si quiere seguir viviendo, pero Gamine lo vence de un solo golpe. Al día siguiente le cuenta a todos sus amigos, por lo que todos aceptan ir a ayudarlo. Quieren conseguir evidencia y llevarlo a la policía, de esta forma demostrarán su inocencia. Es por eso que 3 de ellos toman la identificación de los miembros a los que derrotaron, y aunque los guardias sospechan un poco, al final los dejan pasar. Pero adentro estaba lleno de luchadores fuertes. Justo ese día se habían reunido para un entrenamiento. Hyun sugiere que abandonen la misión, pero Gamine dice que no tendrán otra oportunidad. Pero cuando suben a buscar la evidencia, el ascensor no servía, por lo que Han-Woo y sus motones bajan por las escaleras. Así que Gamine y sus amigos deben esconderse. Mientras tanto, el rubio iba a ser ascendido y recibiría un jugoso bono por asumir la culpa. Con eso cubriría los gastos médicos de su abuelo y podía ir al reformatorio tranquilo. Al mismo tiempo, Ji-woo y Lee Jun son descubiertos y antes de que todos se enteren deciden dividirse. Él se quedará a pelear con el matón y ella debe ir a buscar la evidencia. Cuando llega a la oficina encuentra el cuchillo, pero antes de que pueda salir llega uno de los entrenadores, el cual era muy peligroso. Ella pensaba que se había salvado, pero él ya la había descubierto. Al mismo tiempo, los amigos del rubio estaban con su abuelo. Ellos le prometen volver si su nieto está ocupado. Cuando salen se sentían mal por dejar que Gamine y sus amigos hagan todo el trabajo, así que se arman de valor y ambos deciden ir a ayudarlos. Pero a la reunión había llegado el detective y el rubio había decidido confesar que él es el asesino, aunque el detective sabía que él solo era un chivo expiatorio, pero sin la evidencia necesaria no puede hacer nada. Mientras tanto, los chicos del grupo de estudio estaban en serios problemas. Los entrenadores acorralaron a Ji-woo. Aunque ella trató de defenderse, ellos eran muy fuertes. Además, el segundo al mando había descubierto el dron de Choi, por lo que todo parecía estar destinado a salir mal. Pero ahora nos enteramos que el rubio había decidido seguir el consejo de su abuelo y quería convertirse en un gran hombre. Es por eso que había decidido volver y quería enfrentar al entrenador, pero él era muy fuerte. Menos mal llegan sus amigos a ayudarlo y los 3 juntos se ponen a luchar. Pero el entrenador seguía siendo demasiado fuerte y ni los 3 juntos pudieron vencerlo. Menos mal, justo en ese momento aparece Gamine. El entrenador se burla de él porque no se ve nada fuerte, pero Gamine no pierde el tiempo y le demuestra lo fuerte que es. Pero el entrenador se vuelve loco y comienza a atacar sin recibir daño. Es por eso que Gamine una vez más tiene que usar otra técnica prohibida que le enseñó su tío. Es así como por fin logra derrotarlo de un solo golpe. Luego le pide al rubio que vuelva a la escuela y que corrija su camino, pero él duda de que eso sea lo correcto, a lo que Ji-woo furiosa le dice que acepte y que deje de poner excusas. Luego llega Hyun y Choi, los cuales habían decidido arriesgarse para salvar a sus amigos, pero la pelea ya había terminado. Luego Gamine sale corriendo y llega con el detective Na, el cual estaba a punto de pelear con el asesino de la pandilla. Menos mal Gamine lo noquea de un solo golpe. Al día siguiente todos se estaban recuperando, pero pese a estar heridos estaban muy contentos. Además llegó el día de los exámenes y todos habían estudiado muy duro para subir de nivel, pero al comparar sus respuestas Gamine no había coincidido con ellos, por lo que piensa que una vez más todo su esfuerzo fue en vano. Luego nos enteramos que el detective Na había propuesto una iniciativa para ayudar a los jóvenes criminales, pero el capitán creía que nadie vendría, pero el rubio fue el primero. Más tarde vemos que la madre de Gamine se había recuperado y llama a la maestra Lee preocupada porque su hijo no volvía a casa. Resulta que cada vez que daba un examen Gamine se ponía mal y no controlaba su fuerza. Es por eso que su madre estaba preocupada, porque podría lastimar a alguien. Y justo Gamine había salido con sus amigos, y cuando estaba en la máquina de fuerza, Gamine le da un golpe y la destroza. Sus amigos estaban enojados, porque todo el día ha estado actuando muy raro, pero ellos se calman y le dicen que no se preocupe por sus notas, él es como el agua, si la pones al fuego parece no pasar nada, hasta que alcanza un punto en el que comienza a hervir, es decir que si sigue esforzándose en algún momento todo su esfuerzo será recompensado. Luego vemos que el abuelo del rubio había empeorado. Al enterarse el rubio va corriendo
para estar con él en sus últimos momentos, pero un grupo de matones lo intercepta y quiere acabar con él. Menos mal logra vencerlos a todos y llega al hospital, pensando que ya era demasiado tarde, pero Gamin y sus amigos le habían conseguido tiempo. Le dieron una copia del examen y le dijeron que podía hacerlo. Ese fue su primer y último examen. Luego murió, pero al menos el rubio pudo despedirse de su abuelo. Días después entregan los resultados del examen. Todos habían subido algunos puestos. Hyun ahora era el número 1, pero Gamin subió 10 puestos. Ahora era el 209 de 220 estudiantes. Esto era una gran alegría para él, porque siempre había estado en los 2 últimos puestos. Gracias a esto, la maestra Lee consigue la ayuda del comité disciplinario y quiere ponerle un alto a Han-wul. Pero él ya tenía un plan para eso, porque resulta que ya había pasado antes con la maestra de la señorita Lee. Además, la razón por la que quería evitar eso era porque su padre le había ordenado graduarse sin ningún problema. Es por eso que tuvo que deshacerse de la maestra, y lo hizo de la peor forma, porque la apuñaló delante de su hijo. Además, para tener la escuela bajo control, creó la aplicación con el ranking. Los más fuertes serían seleccionados para formar parte de la pandilla Yeonbaek, y para un matón eso era un sueño hecho realidad. Pero desde que llegó Gamin a la escuela y formó el grupo de estudio, habían comenzado a cambiar las cosas. Muchos otros, sobre todo los más débiles, comenzaron a preocuparse más por sus notas que por pelear. Más tarde, Yeonbaek le advierte a la maestra que no insista con la reunión del consejo estudiantil, porque antes de que eso pase, Han-wul hará algo para silenciarla. Ella le dice que está decidida y llegará hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, el vicedirector le informa lo que sucedió al padre de Han-wul, pero él le dice que no se preocupe, porque ya pensó en una solución. Resulta que había grabado todo el enfrentamiento de la noche pasada y estaba acusando al grupo de estudio por robo y destrucción de propiedad privada. Pero como eran menores no podían ser imputados, así que mandó a un par de youtubers para que los funen en redes sociales. Debido a esto, el vicedirector le dice a la maestra Lee que debe encargarse de ellos primero, o aceptar un trato donde ella tiene que dejar en paz a Han-wul y él dejará en paz al grupo de estudio. Ella les cuenta a sus alumnos y les dice que no se preocupen, sabe que son inocentes y hará lo necesario para probarlo, pero para tenerlos a todos ocupados, Han-wul lanza un aviso de que el que logre subir en el ranking recibirá 1.000.000 de wones instantáneos. Es por eso que todos los estudiantes comienzan a pelear. Incluso los débiles pelean entre ellos para ganar algo de dinero. Incluso Hyun se lo estaba pensando, pero Gamin le dice que no se rinda ahora, aún les falta mucho por hacer, pero en ese momento recibe una llamada de su padre y sale corriendo. Luego Gamin también sale corriendo. Resulta que Han-wul estaba amenazando al grupo de estudio. Les dice que no se esfuercen tanto, porque la escuela nunca va a cambiar. Él puede ofrecerle a los estudiantes algo que ellos no, porque tiene dinero y conexiones, y eso vale más que solo estudiar. Además, trajeron al consejo estudiantil para que desmantele su club, y Gamin no podía hacer nada para defenderlo, porque le había prometido a la señorita Lee que no se metería en más peleas. Luego vemos que el padre de Hyun se estaba peleando con sus compañeros. Ellos habían escuchado los rumores, y le decían a su padre que crió a un matón, pero él defendía a su hijo, y les decía que no es ningún matón. Luego le pide que le cuente la verdad. Su hijo no responde, así que le pide que aunque la vida sea dura, no se convierta en un matón. Él acepta y le dice que a partir de ahora le hará caso, dejará la escuela y trabajará en la obra. Más tarde vemos a Ji-woo y Choi muy desanimadas por todos los rumores que habían comenzado a circular. Además, debido a eso, los padres de Choi ya no querían que se junte con Ji-woo ni con el grupo de estudio. El único que parecía estar bien era Lee Jun, el cual quería animar al grupo, pero antes de que Gamin responda, Hyun se sale. Debido a esto estaba muy triste, y su madre lo consuela diciéndole que la única razón por la que lo dejó quedarse en esa escuela es porque se veía realmente feliz, por eso no quiere que se rinda tan fácilmente. Por su parte, la señorita Lee también estaba pensando en rendirse, pero Gamin llega a la escuela e intenta ordenar su club. Ella lo ve y decide ayudarlo. Es así como ambos recuperan las esperanzas. Al día siguiente, Gamin va con su amigo y le dice que lo ayudará a trabajar para que termine rápido y así puedan seguir estudiando. Ambos se ponen a trabajar. Hyun hacía lo que podía, en cambio Gamin hacía el trabajo de 10 hombres, que pensaba que así iban a terminar más rápido.
pero su amigo se enoja y le dice que lo deje en paz de una vez, pero Gamin le contesta que eso no va a pasar, porque estudiarán juntos e irán a la misma universidad. Esto hace que Hyun se rinda y decide volver a la escuela. Luego le pide a su padre su bendición, le dice que ahora sabe lo duro que trabaja y lo mucho que le costó criarlo solo. Le promete que estudiará muy duro y cuando termine podrá ayudarlo. Gamin le dice que no se preocupe, su hijo tendrá mucho éxito y él ya no tendrá que trabajar nunca más. Luego van con Choi para pedirle permiso a sus padres. Hyun le dice que él es el mejor alumno de la escuela y que gracias al grupo de estudio las calificaciones de todos subieron. Y además le aclara que no hay forma de que ellos sean matones. También les promete que si dejan a su hija seguir en el grupo de estudio podrá ir a una universidad de Seúl. Sus padres aceptan y ahora es el turno de Ji-woo. Ella no quería volver porque no creía que valiera la pena, pero Choi la convence y le ruega que sigan estudiando juntas para que así puedan ir a la universidad. Ahora es el turno de Lee Jun. Él estaba entrenando como siempre, pero a él lo convencen con un simple mensaje. Luego la maestra Lee presenta su informe para la reunión disciplinaria de Hangul. El vicedirector le dice que se concentre en los verdaderos matones y deje en paz a un chico inocente. Ella le dice que si son culpables se encargará de castigarlos, pero sabe que no lo son, así que no permitirá que los acusen injustamente. Los chicos querían ayudar a la maestra y el rubio se une a ellos, pero les dice que Hangul es muy peligroso, porque se rumorea que él asesinó a la anterior maestra. Lo hizo porque la escuela es su reino y no quiere que nadie lo arruine, así que si logran expulsarlo, podrían derrotarlo sin necesidad de pelear contra él. Es por eso que Gamin y sus amigos prometen protegerla hasta que llegue el día de la reunión. Y por la noche el vicedirector la llama asustado, le dice que si sigue con esto destapará incluso los casos de corrupción de la empresa, así que le quiere dar información para no salir tan perjudicado. El detective no cree que sea buena idea, pero la maestra Lee estaba decidida. Cuando llega al aula, el vicedirector le dice que el padre de Hangul financia la escuela y por eso nadie podía ponerse en contra de su hijo. Lo estaban preparando para que sea un digno sucesor, pero después de contarle todo eso, sale corriendo. Resulta que todo era una trampa. Hangul había llamado a sus mejores peleadores para acabar con la señorita Lee. Ella le dice que se detenga, pero él le contesta que ya es tarde para eso y que es hora de pagar por sus errores. Pero resulta que el detective le había dado una cámara espía y lo tenía todo grabado, por lo que ahora tenían evidencia suficiente, pero resulta que esto ya lo tenía previsto. El capitán era un corrupto y había traicionado al detective Na. Pero menos mal Gamin y los demás estaban en la escuela. Resulta que habían espiado a la señorita Lee todo este tiempo y habían hecho un plan de contingencia. Cuando llegan con los matones, Gamin toma a la señorita Lee y todos sus amigos van con ella para protegerla, pero en el camino cada uno se queda con un rival. Incluso Hyun, que era el más débil de todos, se queda a pelear con el segundo más fuerte. Pero cuando llegan a la salida, el viejo amigo de Lee Jun los estaba esperando. Por su parte, Gamin se queda a pelear con Hangul. Ambos eran realmente fuertes, pero Gamin estaba enojado y le reclama por arruinar la vida escolar de los demás. La escuela debería ser un lugar donde estudien y se diviertan, no donde tengan que pelear y vivir con constante miedo. Es por eso que Hangul le estaba ganando, mientras tanto los demás también estaban perdiendo. Los subordinados de Hangul eran realmente fuertes, pero cuando parecía que todo estaba perdido, ellos se calman y las cosas cambian. Ahora eran mucho más fuertes que antes. Lee Jun estaba muy herido, pero era porque no quería lastimar a su amigo. Pero al darse cuenta de lo mucho que se corrompió, decide darle una lección y logra vencerlo muy fácilmente. Ji-woo y el rubio pelean juntos, así logran derrotar a sus rivales. Además, Hyun había entrenado con la madre de Gamin y ahora era capaz de defenderse. Con astucia y con algo de suerte logró vencer al segundo más fuerte. Mientras tanto, Gamin aún no podía vencer a Hangul. Él le dice que sabe que no está peleando al 100%, así que por subestimarlo, la maestra Lee nunca podrá salir de la escuela. Al oír esto, Gamin se calma y decide usar la técnica prohibida que le enseñó su tío. Pero Hangul la resiste, y no solo eso, sino que le devuelve el golpe. Es por eso que Gamin debe usar la última técnica de su arsenal. Con ella logra derrotarlo en un abrir y cerrar de ojos, pero cuando quería ir a salvar a la señorita Lee, queda muy agotado. Pero menos mal, Choi se había encargado de conseguir refuerzos.
le dijo al delegado que la maestra Lee recibió una puñalada por él y ahora debe pagarle el favor. Además, los amigos del rubio y otros rivales que Gamin derrotó habían ido en su ayuda. Es así como logran proteger a la maestra Lee. Al día siguiente se lleva a cabo la reunión del comité disciplinario. Al final toman la decisión de expulsar a Hangul y la señorita Lee le dice que aproveche esto para enderezar su vida. Pero él molesto se marcha sin más. Además, la policía por fin tenía evidencia, así que lo arrestan. Pero antes de irse le dice a Gamin que él ganó y que puede cambiar la escuela. Además, el ex vicedirector también es arrestado. Y la señorita Lee le dice que a partir de ahora no se puede fumar en la escuela. Tiempo después las cosas habían comenzado a cambiar. El padre de Hangul ya no quería saber nada de su hijo. Además, ahora el comité disciplinario sí hacía su trabajo y eliminaron la aplicación de pelea de toda la escuela. Después vemos que la señorita Lee por fin había cumplido la última voluntad de su maestra. Había logrado cambiar la escuela Yunseok. Días después todos cuentan sus sueños. Pero Gamin dice que su sueño solo es convertirse en un estudiante universitario, pero ni siquiera sabía qué carrera estudiar. Aún así quiere hacerlo, porque los sueños no tienen que ser estáticos, pueden cambiar con el tiempo. Por el momento solo quiere sacar buenas notas y entrar a una buena universidad. Es así como termina esta historia. Espero que les haya gustado. Si es así, los invito a regalarme un like y suscribirse al canal. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden estudiar mucho y nos vemos en la próxima historia.